Sí, voy a poner. Doctor, ¿no va a tener problema que le filmemos? Gracias. De todas maneras, la clase yo creo que se le va a dejar, pero no hay problema tampoco. Bueno, buenos días para todos. Para mí es un placer, un gusto compartir con ustedes, colegas, la gracias a la comisión directiva que nos permite compartir un poco algunos conocimientos y alguna experiencia más que nada. Me toca desarrollar la parte de medicina interna, específicamente páncreas y vaso, en el aspecto ecográfico. La idea con esta clase, como dijo el profesor Lindolfo, es que, bueno, sabemos que tienen un examen que está ahí también pendiente la cabecita, ¿verdad? Pero es más bien que sea algo ameno, que se relajen, que intenten interactuar, interrumpir, preguntar, y en cualquier momento, en cualquier duda que tengan, o aclarar, o comentar, o aportar la experiencia que ustedes tengan, vamos a hacer y a desarrollar de esa manera entonces esta sesión. Bueno, antes que nada, entonces, uno cuando empieza a hacer ecografía se mete en un mundo de escala de grises. Esa escala de grises generalmente al principio en el ojo humano es como algo nuevo que va a ir empezando a ver por forma repetitiva, y ahí va adquiriendo algunos patrones de figuras. Esto pasa cuando empezamos a hacer ecografía en medicina interna, empezamos a reconocer estructuras que tienen diferentes escalas de grises. En este caso el páncreas. Es muy difícil prácticamente que una persona que no haya visto un páncreas en alguna figura, ya sea en algún libro o por internet, que vaya a hacer la ecografía y encuentre el páncreas. Entonces, de entrada, ya el consejo que le voy a dar es que cuando van a empezar a estudiar algún órgano o algo, tienen que tener una idea de lo que van a ir a buscar. Porque en la práctica muchas veces el instructor o el médico que está ayudando le puede poner en el corte y le muestra, este es el páncreas, en este caso. Mira. Entonces ustedes se van y vuelven a buscar solos y no van a tener esa memoria de cómo reconocer ese patrón de grises que habitualmente puede presentar. La ecografía del páncreas incluye dentro de lo que nosotros le llamamos una ecografía abdominal. Pocas veces, o es raro que tenga un pedido que diga una ecografía pancreática y nada más. Está incluido dentro de la ecografía abdominal. Es una obligación buscarle al páncreas dentro de ese pedido de ecografía abdominal, pero no es obligatorio muchas veces ver. Hay condiciones que nos va a permitir ver parcial o nulamente una vez el páncreas, pero la obligación de ir a buscarla es siempre el 100% de los casos. Entonces, en esta imagen que ya tenemos de entrada, creo que alguien todavía no vio el páncreas por ecografía. Levante la mano. Sí, muy bien, doctora. Otro que nunca vio todavía un páncreas. Esta imagen que vemos acá es una imagen típica, normal, por decir así, o habitual, para no llamar normal, de un páncreas de un adulto sin patología. Vamos a recordar un poco de anatomía, que el páncreas tiene tres segmentos principales, que es la cabeza, que podemos ver la zona, el cuerpo y la cola. Luego, más específicamente, un poquito más minucioso, podemos encontrar que antes de la cabeza está el proceso uncinado y entre la cabeza y el cuerpo del cuello. Entonces, ¿por qué vamos a hacer una ecografía del páncreas? ¿O para qué se pide una ecografía cuando se sospecha algo pancreático?
En la práctica diaria tenemos casos que, si bien no está directamente relacionado a la patología pancreática, hay otras patologías que se asocian. Por ejemplo, un pedido muy común es para descartar litiasis vesicular, casi el 50 o 60% de la ecografía abdominal en un consultorio. Esta patología, que es muy frecuente, tiene una implicancia directa o indirecta con el páncreas. No precisamente porque el páncreas tenga algún problema en sí. Entonces, hacemos ecografía. ¿Cómo hacemos esta ecografía y para qué? El estudio en sí, hay que sacar un tabú del miedo de que el páncreas no se ve por los gases. Si bien hay la posibilidad de que haya una estructura frente del páncreas que pueda provocar gas, que son principalmente dos. Uno puede ser el colon transverso y otro puede ser el estómago. Sin embargo, con la experiencia, con la técnica, podemos llegar hasta altas probabilidades, casi no lo voy a decir 100%, pero entre un 80, más por encima del 80% se puede ver el páncreas, incluso en pacientes con muchos gases. Entonces vemos que tiene una alta sensibilidad, una especificidad alta también y una seguridad alta. Como siempre se repite, desde que empezamos a leer ecografía hasta que prácticamente hacemos los exámenes de recertificación, este dicho va todo este proceso. El dicho de que dice es operador dependiente. Operador dependiente significa que hay que sumar tiempo de práctica, tiempo de aciertos y desaciertos para poder lograr visualizar el páncreas. ¿Con qué traductores vamos a encontrar? Vamos a poder encontrar mejor el páncreas. Nosotros tenemos principalmente el traductor convexo, que es este. Casi todos los ecógrafos tienen este traductor. Este traductor tiene una potencia necesaria para ver una profundidad y una imagen superficial adecuada, calibrada para poder ver el páncreas. ¿Qué pasa si no tienen el traductor convexo? Se podría usar en algunos casos y con ya experiencia un ecógrafo, un traductor que le llamamos sectorial, que algunas veces van a acercar los cardiólogos, poco y nada se va a poder ver con un traductor lineal porque tiene poca penetrancia, y con el endocavitario también se va a hacer muy difícil. Generalmente en una ecografía de rutina, de control o agendado, el paciente va a necesitar una preparación. Y esa preparación es muy importante que ustedes sepan cómo explicar a la secretaria o al centro de salud donde van a estar, donde va un personal administrativo, va a indicar los agendamientos, o mismo a ustedes. La clase de hoy, o sea, no es eso, no vamos a hacer un énfasis en la preparación, pero es fundamental que conozcamos algunos alimentos, sustancias, medicamentos que pueden ayudar a que se vea mejor o a empeorar. Un pequeño ejemplo puede ser, todos sabemos que los lácteos pueden producir gases. Entonces, el paciente dice, yo estoy en ayuno, acabo de tomar solamente un yogurcito de eso. Y ahí ya se fue todo su ayuno, ya prácticamente va a disminuir la sensibilidad del estudio. El estudio se hace, el paciente está acostado, boca arriba principalmente, y se utilizan maniobras. Las maniobras que se utilizan son respiratorias, de Valsalva, se le pide al paciente que pueda inflar la panza, y eso en la práctica diaria ustedes se van a dar cuenta que no siempre es la misma técnica para cada paciente. Algunos pacientes se necesita que se comprima un poco más,
algunos no, algunos se pueden ver un poco más de arriba apuntando el autor hacia abajo o viceversa, de abajo hacia arriba. Cada cuerpo, cada persona, cada paciente es diferente. La parte de anatomía ya estamos viendo entonces qué estructuras hay que ver en el páncreas. Se puede ver en el páncreas, se puede medir. Vamos a empezar cómo se puede, cuáles son las estructuras que importan ver. Todo lo que se pueda ver en el páncreas sirve, pero muchas veces no siempre se ve todo el páncreas en un corte perfecto como le había mostrado. Entonces, la primera noción que tenemos que tener es que, bueno, si no se puede ver todo el páncreas en un corte, vamos a buscar el páncreas por parte. Quiere decir que podemos ver primero la cabeza y que nos quedamos en la cabeza. Luego, en algunos movimientos, vemos el cuerpo y en algunos movimientos la cola. Y acá vamos otra vez a entender un nuevo concepto. No es la ecografía un proceso o una sesión de fotos. No es algo que nosotros encontramos un corte lindo, ¡pam! Que nos suele pasar. Le ponemos un freeze, colocamos la imagen, este es el páncreas más lindo. A partir de ahora, ese chip pasa lo mismo con el ovario, pasa lo mismo con el vaso. Nosotros estamos evaluando un órgano. No estamos tratando de hacer una sesión de foto de la mejor foto. O sea, siempre va a ser más agradable enviar una foto linda del páncreas del ovario. Pero nuestra capacidad de evaluación va un poco más allá. La foto ya quedaría al segundo plano. Lo importante es evaluar. Entonces, una vez que podamos ver las partes, dentro del páncreas podemos encontrar este conducto que tiene el nombre propio, se llama conducto de Wilson, que va desde la cola hasta la cabeza. Detrás del cuello encontramos el colédoco, se puede evaluar el colédoco en la porción retropancreática. Se tiene que evaluar los bordes, el parénquima, las estructuras adyacentes, la anatomía en general. Bueno, ¿cómo vamos a empezar a organizarnos para estudiar cualquier órgano o cualquier hallazgo patológico? Esto es lo que a mí me sirve. Yo le puedo dar un consejo. Cada uno va a tener algún orden diferente, una forma diferente. Los distintos instructores o médicos les pido hablar. Pero si nosotros nos organizamos, como dice la diapositiva, en hacer los mismos pasos para poder evaluar la mayoría de las características en todos los órganos, vamos a tener más poco, o sea, va a ser menos el margen de error y más amplio el diagnóstico y más preciso el diagnóstico. Entonces, cuando yo voy a ver el páncreas, cuando les toca el turno al páncreas en mi exploración de mi ecografía, yo me quedo solamente con el páncreas a evaluar. ¿Qué nos puede pasar? Hacemos un barrido y aparece la vesícula ahí lindísima, que tiene una piedra o algo. O estamos haciendo el páncreas por el hígado otra vez. No. Cuando nosotros empezamos un órgano, nos quedamos con ese órgano. Vamos a tratar de terminar tanto con el hígado, con el páncreas, con el riñón, con el ovario, lo que sea. Si nosotros estamos evaluando el útero y está lindo ahí el ovario, quédense con el útero. O si está viendo el ovario y parece que ve el otro órgano, es un órgano a la vez. Luego, ¿cuáles son los pasos que yo sigo y que a mí me sirven muchísimo? Yo le llamo sistematización. Sistematización es un proceso en que voy a hacer los mismos pasos para evitar los errores. Veo la ubicación. En el páncreas no hay mucha variación en eso, a no ser que sea una anomalía congénita, de ectopía o errante, pero en cualquier órgano o en cualquier patología nosotros especificamos la ubicación. Luego el tamaño, tenemos la forma, los contornos, los márgenes, superficie, tenemos la ecogenicidad del páncreas,
que es específica, tenemos su ecoestructura, que no es lo mismo ecogerencial que estructura. Hay particularidades y hay un tipo de patrón vascular al Doppler, y luego yo me pregunto, para pasar al siguiente orden, ¿pude ver todo? No, por mi ejemplo, no pude ver la cola del páncreas, vuelvo a ver. No pude ver la cola del páncreas, yo tengo que poner en mi informe. De alguna forma se evaluó la cabeza, el cuerpo y la cola no se pudo ver. Entonces me hago esa pregunta. ¿Hay algo anormal, lo que habitualmente veo? ¿Le falta algo a esto? ¿Le sobra algo? Y sobre todo en el páncreas de medicina interna, la ecografía, y esto es muy importante que sepan, es un peldaño en el diagnóstico, es un método auxiliar dentro de varios. Y el páncreas en sí es uno de los órganos que necesita más métodos diagnósticos. Entonces, quieramos o no, tenemos que saber, con un pequeño conocimiento, de que si necesita otro estudio para volver a plantear por lo hallazgos de la ecografía. La posición correcta del traductor, nosotros vamos a tener los cortes transversales, cortes longitudinales, en el epigastrio. Yo empiezo desde arriba, cuando empiezo a ver el páncreas, por un ejemplo, yo empiezo prácticamente desde el apéndice sifoide, incluso viendo el corazón del paciente. Veo, entonces tengo un barrido, mi traductor bien, posición vertical, hago un barrido sin angulación todavía hacia la parte de abajo, paso por el lóbulo izquierdo del hígado y ahí me quedo cuando encuentro el páncreas. ¿Hay movimientos de angulaciones? Sí, hay movimientos de angulaciones, pero eso va a depender de cada caso. Luego, como ven acá, un corte longitudinal. Como le dije, utilizamos muchos métodos o maniobras que pueden agilizar o mejorar la visualización. No se olviden de que lo puedan ver a los pacientes que respiren hondo, que atajen su respiración. Avísenle si le van a comprimir, porque muchos pacientes pueden con dolor, de repente una presión inadecuada o sin querer le duele y después ya hace que el estudio se haga un poco más difícil hacer. Se puede usar el hígado como una ventana acústica, se le puede tratar de tomar agua, pero algunas veces para que el estómago haga como la vejiga, pero también eso puede tener contenido y puede complicar, va a depender de cada caso. Vamos a quedarnos un ratito. Básicamente esto es la imagen de la clase, ¿sí? Esto es la imagen, nosotros tenemos que recordar lo normal, en donde el páncreas también nos ayuda a recordar varias estructuras anatómicas aledañas. Que si nosotros, por favor. Gustavo, quería entender cómo hacer la alarma, los chicos están muy dormidos. Pregunta eliminatoria de examen. Eso siempre pedimos, ¿verdad, Gustavo? Gustavo me suele acompañar en la mesa. Esto no puede fallar. Es como si yo le pregunto dónde está la cabeza del feto y ustedes no encuentran la cabeza. Esto es una vista panorámica que el alumno tiene que obtener en su corte. Y preguntamos, ¿qué es esta estructura? ¿Qué es? Y escuchamos cada cosa, Gustavo, por favor, ¿verdad? Espero que ustedes no sean ese tipo de médicos. Bueno, entonces esta es una imagen que tienen que grabar. Para insistir nomás lo que dijo el profesor Gustavo, sistematización, queridos colegas. Eso es muy importante. Estuvimos ahora en la semana pasada con el curso de mama y exactamente la doctora Averino decía lo mismo, cómo hacer la descripción sistemática de un nódulo. La orientación, el tamaño, la forma, el contorno, etcétera, etcétera. Eso mismo que dijo Gustavo, apliquen a todos los órganos, a todas las estructuras. De lo normal a lo anormal. Pero no se olviden de esto. Pues lo voy a recordar ya el examen. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la clase del doctor Gustavo? Bueno, entonces graben eso. Doctor, sí. ¿vos te referís a la sistematización o a la...? A esto, porque esto le vamos a pedir en el examen como, doctora, mostrame el páncreas. Y cuando vos obtenés esta imagen, ahí, muy respetuosamente te vamos a preguntar qué es esta estructura y
tiene que estar seguro, pero que no dicen cada cosa que no tienen. De repente van a una estructura que está en el tórax, por ejemplo, por decirle, ¿verdad? Que se equivoca, ¿verdad, Gustavo? No sé si el estrés, el miedo, pero esto, por favor, ustedes van a ser especialistas en imágenes, no pueden conocer esas estructuras. O sea, que identificar con la imagen que nos da. Claro, claro. Ahí te va a decir, por ejemplo, por supuesto no van a estar los nombres, ¿verdad? Entonces, hay una estructura que está abajo. A ver, disculpame, Gustavo, ¿verdad? Por favor. Entonces, vos estás mintiendo, doctora, ¿verdad? Yo te digo, bueno, doctora, ¿qué es esto? Y vos te callás y te digo, esta es la columna vertebral, para orientarte un poco, vos estás así sudando, estás con tu boca abierto, ¿verdad? Bloqueada. Es una estructura que late. Y la pegas, la aorta. El corazón me puede decir, la aorta. Muy bien, vamos viendo doctora. Y esta otra estructura que también late, y ahí lo que a veces empieza el problema. La porta. No. Y ahí Gustavo ya te va a preguntar, ¿cómo se forma la porta? Y ahí ya empiezan a patinar. Increíble, pero es así. Repasen anatomía, porque el abdomen, el secreto del abdomen es dominar la anatomía, porque todas estas estructuras se observan y no puede ser que no reconozcan la aorta, ¿verdad? Mira, eso no me ha gustado, disculpame que te interrumpa, pero me pareció pertinente que esta imagen me recuerda a nuestro examen, Gustavo, una compañía en la mesa. Ahí. Doctora, no sé si me preguntaste sobre la sistematización de algo. No, yo pensé que el doctor se refería a la sistematización y no a la identificación de los órganos. La sistematización te va a ayudar mucho, para que eso te dijo el profesor. Claro. La sistematización vamos a utilizarlo para cada órgano, o sea, para cada cosa para evaluar. Voy a encontrar un quiste, un nódulo, ahí aplicar eso de describir por algunos pasos. Ahora, esta es una imagen que se puede obtener. En un examen final, no sé realmente, si tenés suerte, una paciente flaquita te puede agarrar. Pero puede pasar. Esto es un corte, a ver, ¿quién me puede decir qué clase de corte esto es? ¿Transversal o longitudinal? Transversal, axial. Depende de qué órgano vas a... No, este corte en sí. Ese corte en sí es transversal, pero el páncreas vas a ver el corte longitudinal. Sí, perfecto. Vamos a hablar primeramente de los planos, corte ortogonal del paciente. Vamos del paciente. Es un corte transversal. Muy bien. Si yo le puedo decir acá, esta es la cola del páncreas, esta es todo el cuerpo, la cabeza no se ve tanto, acá le podríamos decir que esto es funcionado. Todo esto tiene su medida, pero yo quiero que ustedes se queden con la imagen, recordando cuando vamos a ir a buscar de esta estructura negra que está acá atrás, de la vena esplénica. Yo tenía una pregunta, pero el profe acá ya se adelantó para saber qué estructura podría hacer esto. ¿Quién se acuerda de lo que dijo el profe? Esto que está acá, ¿qué podría ser? Sombra posterior. Sombra posterior. Excelente. ¿Quién se podría arriesgar a decir que esto es blanco aquí está acá? Ligamento redondo. ¿Qué órgano? Vamos a ver. Hígado. Es el hígado. Es hígado, muy bien. Es un ligamento. Sí. Es un ligamento que vamos a llamarle venoso, pero no es el momento ahora. ¿Sí? Ven que en este caso perfectamente el lóbulo izquierdo me sirvió para la ventana y el estómago. Esta es la aorta, la cara inferior. Esta flecha blanca, ¿alguien se anima a decir qué es? Mesentérica superior. Excelente. Arteria. Ustedes ven acá, no sé si se llega a ver, tiene una rayita hiperecogénica acá en medio. ¿Quién se anima a decir eso? ¿Qué puede ser? Hueso. Conducto de hueso. Generalmente son dos rayitas finitas o una rayita. Volvemos a preguntar. Lóbulo. ¿Y esto que está acá, este blanco?
Esto, ligamento venoso. Los falciformes o El conducto de Wilson, profe, se ve anecogénico ahí. no, hiperecogénico, 2 líneas finitas. Adentro ahora. El páncreas, dentro del páncreas. Esta línea blanca que está ahí, Por encima de la esplénica sería. Sí. adentro del páncreas. ¿Se ve esto blanco que está adentro del páncreas? Esto es el cuerpo del páncreas. Ahora voy a ampliar, ahí se ve esta raya blanca. Sí está. El conducto de Wilson es como una cavidad virtual que se puede dilatar como el riñón, como una adrenonefrosis, como una cavidad endometrial con líquido. Si hay algo obstructivo, eso se puede dilatar hasta exponencialmente, hasta disminuir el peso del páncreas. ¿Cuándo se ve el Wilson normal? Normalmente. Normalmente no se ve. O sea, dependiendo también de la máquina que estás. Exacto. Pero vamos a suponer que tienen todas las condiciones Ideal. óptimas. El conducto de Wilson se ve en el 99,9% de los casos. Si ustedes ven el páncreas, van a ver el Wilson. Es una cuestión de angular, buscar, evaluar el órgano. Porque no es lo mismo, como les dije, una sesión de fotos, llegamos al páncreas, pisamos. Que empezar a evaluar el páncreas. Ahí no se ve. No se ve, es un corte que no se ve. Pero casi siempre se ve esa línea hiperecogénica. La cola del páncreas muchas veces no está siempre en este mismo corte. Si ustedes ven esta parte, como que se ve, esta parte no se ve tan definida la cola del páncreas. ¿Se dan cuenta? Se ve bien la cabeza, esto podría ser proceso funcionado, acá Wilson, pero esta parte no. Entonces, para ver la cola del páncreas, podemos apretar la parte izquierda del paciente, angular, la maniobra, vemos acá cómo se puede apretar esta parte, para poder definir la cola del páncreas. ¿Ven? Esto es la vena esplénica, esto es lo que quiero del hígado, y yo en este corte pude evaluar dos partes. Esto es un corte longitudinal, que el páncreas es básicamente desde acá hasta acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto es el lóbulo izquierdo del hígado y también se puede ver de esa manera. Doctor, una pregunta. ¿Cómo no? ¿Nosotros vamos a tener clase práctica después? Sí. Vamos a mirar con el cola. En este caso lo que yo hago es, voy un poquitito arriba con el corte transversal, arriba hasta como haciendo un barrido, y este barrido tienen que entender que es sin angulación. Yo puedo bajar desde el epigastrio, básicamente la sifoide hacia abajo, sin angulación. Puedo bajar angulado hacia abajo, puedo angular hacia arriba. Eso ya va a depender de cada paciente. Yo siempre le digo a los médicos que empiecen con un 90 grados perfecto. Y ahí ustedes bajen para tener ese barrido que está ahí y puedan identificar las estructuras. Pero eso va a depender de la situación, del tipo de paciente. Pero ustedes están viendo que estos pacientes que se puede ver perfectamente todo lo que estábamos diciendo en la otra imagen de relaciones anatómicas. Incluso, si ustedes se fijan, acá se ve la rayita blanca adentro del hueso. Muy bien, acá tenemos más. Acá en este caso es un ejemplo que se le dio tomar agua, el estómago estaba vacío, porque si el estómago tiene un poco de resto de comida, eso es una escolanza rara ahí. Esto es el estómago con agua y ven casi todas las porciones del hígado. ¿Quién se anima a decirme qué es esto que está acá? ¿Quién dijo qué? ¿Qué puede ser? Vesícula biliar. La vesícula biliar. Vemos un corte longitudinal de vuelta, de aquí hasta acá, esto es el hígado, corte transversal,
Lo que tiene que ver con tamaño. Yo les voy a decir que podemos quedarnos con esto para tener una base, pero no nos quedamos con los números, eso es lo que siempre tienen que saber. Estas son bibliografías hechas en pacientes de Estados Unidos, de India, China, Japón. Algún día quizás alguien de ustedes, nosotros podamos hacer lo que el paraguaya promedio pueda tener una medida, pancas. Hay que tener nociones, ¿sí? Por ejemplo, una cabeza no puede medir más de 50, o un cuerpo no puede medir más de 40. Y así, pero yo le indico que esta es una medida que a mí me sirve. Pueden ustedes buscar más bibliografía, y eso siempre yo le digo a los alumnos, a los colegas, que si ustedes tienen una bibliografía, sacan del RUMA o de un libro en donde dice otro número y ustedes rinden, ustedes ponen eso, ustedes con todo derecho pueden irse junto al profesor Lindolfo, mira, yo estudié de este libro y acá me dice este número, yo esto memorizo. ¿No ven? Esto es lo absoluto, ustedes tienen la capacidad y la forma de interpretarlo como a ustedes mejor les parezca, pero sabiendo que esto se hicieron en otro grupo de personas, con otros grupos étnicos y otros. Nosotros consideramos entonces que no tiene que medir más de 3 milímetros el conducto de Wilson. ¿Sí? Suele ser homogéneo, generalmente un poco hiperecogénico o hipoisocogénico al hígado, y acordarse que con la edad y que los pacientes obesos, la ecogenicidad aumenta con el hígado. ¿Se acuerdan la estatosis? Bueno, el páncreas también tiene una infiltración gástrica. Entonces, como una propuesta que yo le puedo dar, una idea para informar ya un páncreas normal, sería algo así. Ustedes pueden cambiar el orden, las palabras, los sinónimos, pero finalmente, cuando existe una sospecha de patología, ya sea en el páncreas, hígado, vasos, si el pedido dice descartar pancreatitis, por ejemplo, ustedes en algún momento tendrían que poner esto y ya les vale ya como una respuesta. Ahora, con más experiencia, ustedes ya pueden poner la conclusión. No se ven signos de apendicitis, o páncreas aspecto normal, órganos evaluados dentro de los límites normales, y le contestan también, porque ella lo que tienen que intentar es contestar el pedido del colegio. Muchas veces nosotros nos quedamos en ecografía normal y el paciente y el médico quería saber algo rápido, o algunas veces no le concluimos, que puede ser tranquilamente también aceptable, pero tampoco no le contestamos la pregunta. Si tu pedido dice buscar apendicitis y no viste el apéndice, se pone no visto el apéndice. Por gases, o no encontré, vamos a buscar los términos más adecuados. En el caso del apendicitis, apéndice no fue visualizado por interposición de los gases. Pese a la minuciosa exploración de pueden decirme que 5 horas viendo el encontré la pena. Pero ustedes le responden al golpe. Esto es un ejemplo de cómo se podría informar, no es algo absoluto, es algo particular. Un poquito más rápido para avanzar. Las patologías del páncreas son bastante extensas, pero yo le doy siempre el ejemplo que vamos a estudiar. Bueno, apendicitis aguda por lo menos, y el resto vamos a dejar que ustedes desarrollen, y algún tumor, qué sé yo, un clásico constante que es lastimosamente el maligno, ¿verdad? Hay anomalías congénitas, podemos citar el páncreas difuso, el páncreas anular, que tiene un periodo de lectura, de comprensión, de relectura para intentar comprender. En una clase general no va a dar el tiempo, ustedes tienen que saber que eso se le puede preguntar en un examen, se le puede preguntar y tienen que saber, porque algunas anomalías congénitas del páncreas dan síntomas específicos. También está el páncreas ectópico y la agenesia parcial dorsal del páncreas. Dentro de los cambios difusos nosotros vamos a dar
pequeño parate, otra vez, vamos a entrar un ratito más en lo que es pancreatitis aguda. Todo lo que sea itis en cualquier parte del cuerpo indica inflamación. Entonces, dentro de esta sistematización, que se acuerdan, nosotros hablamos del tamaño. Generalmente, lo digo generalmente, porque no es cierto, cualquier órgano inflamado está aumentado el tamaño. Para eso tenemos que definir lo que dijimos, la cabeza, el cuerpo, y en la pancreatitis no siempre está todo aumentado. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Puede estar aumentado solo el cuerpo, o solo la cabeza, o solo la cola. Ustedes tienen que acostumbrarse a ver lo normal, a tratar de medirle todas las partes. Generalmente se sospecha en pacientes que tienen litiasis, o generalmente traumatismo, o algún tipo de intoxicación, y está también relacionado con dislipidemia, y tienen que saber fundamentalmente la historia clínica del paciente o los datos clínicos. Es prácticamente impracticable la ecografía del páncreas si ustedes no saben si el paciente tiene dolor, tuvo fiebre, o si está histérico, una vez otra luz está apagada, una vez no le vemos amarillo. Es muy importante la historia clínica del contexto. Sí, como no. En el caso que esté solamente un sector, o sea, una parte del páncreas inflamado, igual ya se informa de tamaño aumentado. Se puede poner, eso se va, aumento de tamaño a nivel del cuerpo de la cola. ¿Sí? Páncreas aumentado de tamaño a nivel de la cola, a nivel de la cabeza. Oca, cuerpo de la cola tiene tanto, valor normal tanto. Si tenemos valor, acuérdense que se puede poner, es viable poner números, pero ustedes tienen que poner una valor de referencia siempre, porque acuérdense que vos le podés poner páncreas, cuerpo mide 40, y muchas veces el cirujano, la guardia, 40, ¿se entienden? Entonces sí se puede poner páncreas montado a la cabeza. Ustedes dicen algo del páncreas en el informe, algo no normal, y eso ya va a trasladar toda la atención del cirujano, del clínico, a evaluarlo ya, con los análisis de sangre, con la tomografía, con la presión arterial. Pero es importante que si hay algo dentro de los síntomas, dentro de los hallazgos, como aumento de tamaño, focal o difuso, pérdida de la nitidez de los contornos, y ese es lo patognomónico, los contornos son definidos en el páncreas. Casi en el 99,9% de la pancreatitis leve ya se ve. Ustedes le ponen páncreas de contornos parcialmente definidos a la conclusión. Ya estamos ya inclinando la balanza hasta que se le evalúe mejor el páncreas. Y si no tienen nada, y si es normal, no pasa nada. Ustedes van a tratar de defender una tesis que ustedes encontraron. Pero va a ser más, como le digo, perjudicial que ustedes vean que le parece que está el contorno parcialmente definido, pero voy a poner normal. Y había sido, con todo respeto, vio un residente, vio un interno o vio el médico que dice el páncreas normal, chao, que suele pasar. Hay médicos que se basan en la ecografía, y si la ecografía te dice normal, pues ya no le dan. Dice contorno parcialmente definido, bueno, pues pedirle amilasa, pedirle fatasa, pedirle todo ya, de ahí se puede hacer el normal. Un ejemplo en donde ustedes ven el contorno anterior, el contorno acá entre la cola, y pueden conocer también el parénquima vaselino homogéneo. Algunos libros hablan de hipogenicidad. Finalmente, mi experiencia, yo creo que puede compartirlo también el doctor, ahí, no hay un patrón pancreatitis, o sea, no es hipogénico siempre. Hay cambios en la cogenicidad, puede ser hipo, puede haber heterogenicidad, algunas veces tiene hiperhipogénico la pancreatitis, pero hay que ver las otras cosas.
Luego en los contornos puede haber líquido peripancreático, y eso es muy indicativo. Pancreatitis, cuando encontramos líquido peripancreático, el Doppler puede estar aumentado. En este caso, por ejemplo, vemos que está muy heterogéneo. Este podría ser el Wilson dilatado. Acá. ¿Sí? Y cuando hay un aumento, como dijo la doctora, ¿me cito el nombre? Bueno, Juana, que puede ser focal, es frecuente en la cabeza, pero también puede estar heterogéneo, y hay que atender los datos clínicos para no pasar un tumor. Más casos, disculpen las imágenes que no son tan buenas, pero acá vemos un conducto de Wilson dilatado, como ustedes están viendo. Una de las principales causas de pancreatitis puede ser un cálculo enclavado. Parece que el colédoco se une con el Wilson branchial duodeno en algún momento y una piedra puede estar trancando ahí. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven que los contornos anteriores están parcialmente definidos, inhomogéneos y Wilson dilatado ya es cuando se ve de esta forma. Acuérdense que siempre eran dos líneas blancas. Sí, ¿cómo no? Y hay imágenes así patognomónicas que se pueda deducir de la etiología de la pancreatitis, por ejemplo, esto por ejemplo es por litiasis, esto es por hipertrigliceridemia, o la suma de las imágenes patológicas son las que hacen el diagnóstico. Por darte un ejemplo, para tu respuesta. Yo tuve casos de pancreatitis autoinmune. No tenía vesícula normal, no tenía, qué sé yo, colédoco dilatado, no tenía antecedentes de traumatismo, alcoholismo, nada. ¿Cómo se llega al diagnóstico final? Exactamente, doctora, vos te respondes. Es la suma de todos los datos clínicos. Ustedes, en su conclusión, no es obligatorio, y para mí creo yo que no es necesario poner la etiología de la pancreatitis. Ustedes, cuando encuentran en ese caso, ejemplo clásico, litiasis en el colédoco, vías biliares dilatadas, pared vesicular engrosada, es una colecistitis y aparte es una pancreatitis, es obligación poner en la conclusión o en la impresión diagnóstica final cambios ecográficos sugestivos de pancreatitis aguda, si quieren poner, o páncreas aumentado de tamaño, parénquima no homogéneo y contornos parcialmente definidos. Es lo mismo. Algunos ya se animan más, puede poner páncreas, hallazgo gráfico sugestivo de cambio inflamatorio pancreático. Punto. Litiasis vesicular. Punto. Litiasis coledoción. Punto. Pared vesicular engrosada. Líquido libre. Voy a entregar eso al cirujano y el cirujano va a evolucionar probable pancreatitis de origen biliar. No es una obligación poner la etiología, es más bien algo, hay que aportarle más antes de dirigir, porque capaz no es eso. Te digo el caso que no le podía poner una etiología, una pancreatitis autoinmune y no había forma de poner la etiología, no había antecedentes de medicación, de nada. Entonces, solamente los hallazgos son diagnósticos que van sumando para tener la etiología. Doctor, en la imagen anterior, la que está abajo, justo donde está el puntito rojo, Sí. ¿puede ser que tenga edema peripancreático allí? Todo esto blanco es edema peripancreático. Eso es cuando tengan un poco más de experiencia y vean que cada persona tiene un tejido graso más ecogénico o menos ecogénico, con la explicación anterior, es un signo indirecto el aumento de la ecogenicidad peripancreática, de la grasa peripancreática, pero no es algo muy fácil de detectar. Si viene el líquido, sí viene el aumento de tamaño, y cuando ustedes vayan viendo más procesos inflamatorios en el apéndice o en la diverticulitis, van a darse cuenta que hay un cambio en la ecogenicidad del tejido graso de esa zona
con respecto al tejido graso de otra zona. Quizás yo, para saber si esto es un edema, yo me tengo que ir al lado del vaso, me tengo que ir al lado del riñón, a identificar la estructura normal de ese paciente. Pero es muy válido que sea edema. Doctor, Sí, ¿y la imagen de al lado? ¿este es el riñón? Sí, porque no hay riñón. ¿sí? Esto que saca que está indicando. Líquido libre. Líquido libre. Esto en el contexto ya de un paciente con... Ahí también hay líquido libre en el páncreas. Acá puede ser líquido, esto que está más feo. Ajá. Sí. ¿Sí? Sí. Es una imagen propia totalmente aumentada, ¿verdad? Claro. Estos son aumentados y por ejemplo. Entonces, pues yo sí, llega un paciente con una orden que dice descartar pancreatitis. Encontramos un páncreas con consumos superiores o al interior de la derecha, ¿verdad? Y vemos el contexto, vemos al paciente con dolor en aspiración, dolor de barra o por artémico, ¿no? Y vemos este tipo de páncreas, los bordes ya no muy definidos, son ecogénicos, heterogéneos aumentados de forma de oval y todo eso. Entonces, inclusive con edema peripancreático y todo eso. Entonces, ponemos una conclusión, cambios ecográficos en el páncreas que sugieren procesos inflamatorios a correlacionar con datos clínicos laboratoriales, Perfecto. podría ser. Es lo ideal. ¿Sí? La palabra sugerir, sugerente, compatible. Lo que no hay que poner es pancreatitis aguda. Nunca un diagnóstico, nunca un dolor. Hay que poner hallazgos subjetivos de proceso inflamatorio agudo o crónico, del páncreas. Pero es básicamente eso, ¿sí? Tratar de evitar diagnósticos directos. Pero podrían sugerir. Digamos un lito o algo así, ¿verdad? Que Ya, eso no solo algo le específico. Si hay algo, si colocaste una litiasis, abajo le pones litiasis vesicular. Yo veo que muchos colegas ponen hidronefrosis. Vamos a dar un ejemplo así, tal cual. Hidronefrosis, yo hago tomografía. Me toca mucho comparar la ecografía del colega con cuando le hacemos la tomografía. Y algunas veces queremos pecar con lo que dice el doctor, o sea, la doctora también, de poner un diagnóstico ya de la etiología. En ese caso era un paciente que tenía una hidronefrosis y tenía una litiasis en el uréter. Pero tenía una malformación venosa. Algo de la vena ilíaca ahí, que es una patología específica que le comprimía el uréter. Y la litiasis era complaciente. Se le sacó la piedra y seguía su hidronefrosis. ¿Y cómo el colega informó? Hidronefrosis debido a una probable litiasis. O sea, no hay necesidad de poner etiología, pero sí hay necesidad de ayudarle al colega con posibles diagnósticos. Una cosa es escribir, se sugiere descartar, pero eso ya va a ir ustedes con el tiempo que van a llegar a ese nivel. Diagnósticos probables para descartar. Se puede poner el informe como hallazgo, como los hallazgos podrían sugerir, o los hallazgos sugieren descartar. Tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Lo que no hay que poner es... Esto vemos un aumento difuso, el tamaño del páncreas, el nivel del cuerpo, y como muchas veces sabemos que está aumentado el tamaño dentro de la medida normal. Nuestros ojos, el paciente, la talla, no es lo mismo un paciente pequeña, un paciente grande. Es sumar experiencia y empezar a atender cuando hacemos ecografía. ¿A quién le hacemos ecografía? Le hacemos un paciente adulto, petizo, por ejemplo, una palabra, o alto, ya tenemos que ir acostumbrando ya cómo son de ese grupo etario en páncreas. Se gana experiencia. No se puede decir, este riñón está grande o este páncreas está grande, un paciente tiene 2 metros. Luego pueden pasar, el diagnóstico de pancreatitis es muy amplio, pueden pasar cosas. Las clasificaciones son quirúrgicas, son tomográficas, son un conjunto de laboratorio de imágenes. No hay que tratar de meterse en las clasificaciones, si es nefrótica, si es grave, todo eso.
sí describir lo que encontramos dentro de las cosas que podemos encontrar en un estadio o en una clasificación dentro de un paquete de absceso. El absceso puede pasar en cualquier lugar, pero también es frecuente la pancreatitis. Y son imágenes estructuralmente de estructura heterogénea, de bordes imprecisos, tienen pared y pueden tener tabiques, y siempre tenemos que saber el contexto del paciente. Si no sabemos de pancreatitis, no podemos saber si eso es un absceso o no. ¿Sí? Acá vemos una imagen típica, pueden tener, si el absceso está muy activo, puede tener unos artefactos. ¿Quién sabe el artefacto que puede tener dentro del absceso? Porque está infectado. Reverberación. Reverberación. Porque eso produce, ¿qué produce? ¿Qué diferencia de interfaz o qué es lo que produce la reverberación ahí? El gas. Gases. El gas. Y gas. El gas de la infección. Muy bien. Se busca eso. Eso pasa también del endometrio, eso pasa cuando hay sospecha de infecciones. Y entonces ahí podemos más acercar y podemos sugerir lo que voy de vuelta. Hallazgos pueden sugerir hallazgos que probablemente pueda corresponder, hallazgos que se tienen que descartar, o entre paréntesis y pregunta, ¿absceso? Un término viejo que se llama flemón pancreático, también es una masa con una complicación en un estadio muy grave en el paciente, prácticamente es la misma descripción como una masa de un mal definido. Si no tenemos el dato clínico es difícil saber. De hecho, lo que podemos encontrar en pancreatitis crónica es inversamente. Vamos a encontrar un páncreas chico, hiperecogénico, con calcificaciones, y el conducto de Wilson va a estar un poco dilatado por la atrofia. Vemos que va a ser un páncreas hiperecogénico finito, áreas mal definidas. Esto de pancreatitis crónica es simplemente sabiendo que el paciente tuvo pancreatitis y no se curó. Se puede decir una pancreatitis crónica si el paciente no tuvo. Esta es una imagen típica que ustedes ven acá en el conducto del Wilson dilatado, tortuoso, los bordes irregulares, paquima mesocogénico. La fibrosis quística es algo muy similar, disminuye el volumen del páncreas, alta atenuación, hiperecogénico, calcificaciones, prácticamente indistinguible de una pancreatitis crónica salvo los antecedentes del paciente. Imagen acá. Bueno. Ahora, acuérdense que las lesiones focales del páncreas, las quísticas o las líquidas son las más frecuentes y que tienen que ver con la pancreatitis, una de ellas que es el pseudoquiste. Hay un cirujano acá. ¿Cirujano dónde estamos? Están operando. Donde van a pasar, nadie tiene para nada. El pseudoquiste tiene su periodo de tiempo, no es la intención. No es la intención ahora definir mucha teoría, tiene su tiempo. Hay que leer cuándo se puede formar un pseudoquiste después de una pancreatitis para poder sugerir eso, porque hay también neoplasias lastimosamente malignas quísticas en el páncreas. Generalmente cuando un pseudoquiste es una estructura nicogénica, esférica, pared bien definida, puede el contenido también homogéneo o finamente homogéneo, rara vez esta ubicación. La localización puede estar en cualquier lado, cerca o lejos de la zona peripancreática. En este caso vemos que está en la cola. Nosotros, si no tenemos antecedentes, describimos nada más que podría sugerir una formación quística. No podemos decir pseudoquiste si no sabemos si tuvo pancreatitis. Es una formación de aspecto de apariencia que podría sugerir formación quística, nada más. Con su refuerzo o con sombra tiene un quiste. ¿Qué era que tenía? Refuerzo. Acá vemos un pseudoquiste que justamente está en la cabeza del páncreas. Vamos a el diagnóstico de pseudoquiste porque el paciente tuvo pancreatitis y ahí vemos cómo eso produce una dilatación del conducto de Wilson. Un diagnóstico diferencial en esa zona es muy frecuente cerca de la cabeza, cerca de detrás cerca de esta estructura que está acá, un poco si se acuerdan,
esta estructura que era Arteria arteria mesentérica. mesentérica, acuérdense que acá está el ilio, la arteria hepática, cardíaco, y hay, sí, En esa imagen se puede decir que el Wilson está por encima de la vena esplénica o anterior. qué bueno, qué corte ese de acá. Un corte Sí, axial. axial. Transversal. Axial, no, eso es un. Esto que está acá es qué lado del paciente. Derecho. ¿Y esto? Izquierdo. Esto que está acá en la columna, entonces todo esto es Posterior. todo esto es Anterior. entonces Anterior. el páncreas está delante de la vena. ¿Sí? Está delante de la vena esplênica. Este Wilson está dentro del páncreas, delante. El huerto. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, como hay una zona de mucha vascularización y una imagen quística, lo primero que vamos a poner es el Doppler para descartar pseudoaneurisma. ¿Qué hay? ¿Qué frecuencia? En esa primera imagen que pusiste, doctor, ¿Cuál? tendríamos las fichas antes de eso. Porque ahí realmente no sabes si es de la cola o de qué es lo que es. No, claro, esto es una imagen ilustrativa. ¿Sí? Ponerle que esto sería el páncreas y acá está la cabeza. Siempre va a estar la cabeza hacia la izquierda. ¿Sí? Y esto sería hacia la cola, porque acá está la columna vertebral. Al revés. No, perdón. La cabeza a la derecha. Sí. Dentro de las neoplasias, vamos a desarrollar solamente una que es la maligna, que es la adenocarcinoma. ¿Dónde es más frecuente? ¿Quién se acuerda dónde es? La cabeza. La cabeza. Hay otras premisas que le dar abajo. Dilatación del hueso. Lo primero que hay que pensar es en CA de cabeza. Lo mismo, ecografía renal. Ecografía renal. Motivo hematuria. ¿Qué hay que descartar primero? Etiasis. No. Tumor renal, tumor vesical. ¿Sí? Porque si ustedes se van solamente rápido con el nombre, pueden trabajar su tumorcito chiquitito. Acá es lo mismo. Dilatación del hueso. ¿Cómo se ve el adenocarcinoma? Generalmente son por ecografía. Puede ser un nódulo, una masa hipoecogénica, homogénea, heterogénea, algunas veces más definida. ¿Sí? Puede estar dentro del páncreas, puede ser como un mioma subseroso, ¿se acuerdan? También puede tener un comportamiento isomogénico, hay que ver la normalidad del páncreas, ¿sí? Por eso yo le dije que no, le vuelvo a repetir, no es una sesión de foto que hay que encontrar un corte del páncreas. Vamos a pisar. No, es evaluar corte transversal, corte longitudinal. Muchas veces no queremos quedar con la primera imagen. Se puede tener área anicogénica dentro del líquido que puede ser necrosis, puede tener un aspecto lobulado, puede tener dilatación del conducto de Wilson, también puede dilatar el colédoco. Hay que tener muy en cuenta eso. Y sobre todo, lo que no debe de llegar a ese tumor, que es lo más importante, porque el tumor del páncreas es muy agresivo y no le da tiempo al paciente, a alguien que ya tuvo familiar o conocido, un paciente que tuvo cáncer de páncreas, sabe de lo que estoy hablando, es la invasión a los vasos. Si nosotros encontramos una imagen de aspecto nodular en la cabeza del páncreas, no podemos perder un día con ese paciente. No podemos definirlo bien, hay que mandarle con otro colega o hay que ya hacer un estudio más avanzado. Porque el cáncer del páncreas, cuando es chiquitito, pero ya rompe la cápsula, va de una arteria o vena cerca, prácticamente ya está sin solución. Entonces, nosotros vemos acá esta imagen, esto viene a ser
parte del cuerpo, acá ven la cabeza reemplazada por esta imagen nodular hipoecogénica. La flecha roja está mostrando el Wirsum, ¿sí? Acá vemos otro ejemplo, como es típicamente hipoecogénico, heterogéneo. Esto es el colédoco, dentro del hígado, ¿sí? Y acá vemos también conducto pancreático, podría ser Wirsum, pero acuérdense que no siempre, doctora, va a ser litiasis. Cuando hay también dilatación del colédoco ni del otro hallazgo que podemos tener es dilatación de las vías biliares. Esto que está acá, ¿alguien sabe qué órgano es? Vesícula. ¿Y quién me puede decir que él tiene esa vesícula? Barro biliar. ¿Y cómo se describe el barro biliar? ¿Cómo qué? Se describe. Bilis ecogénica. ¿Cómo? Bilis ecogénica. Bilis ecogénica. Que no genera sombra acústica. ¿Después? Móvil al decúbito. ¿Cómo? Móvil al decúbito. Móvil al decúbito. Y sobre todo tiene una característica que, muy bien, ¿cómo se llama eso? Hace como un nivel líquido. Es muy patognomónico de la barriga. ¿Sí? En estos casos vemos, esto es más o menos lo que la autora preguntó y es súper bueno para saber la teología. Nosotros podemos hacer una ecografía abdominal más y vemos ya dilatación de las vías biliares. Nuestro chip puede directamente ya pensar que un cálculo. Y páncreas, tiene muchos gases, ya me tengo que ir, me faltan pacientes, tengo que ir al súper, o lo que sea, actuar, descansar. Y este es un paciente con tumores gaseosos de páncreas. No tiene nada que ver con la parte biliar en sí, patología biliar. Vemos un nódulo hipoecogénico en la cabeza, todas las lesiones con el doble. Y vemos esto allá. Eso le dije cuando empecé. Que muchas veces el páncreas en sí es indirecto o indirectamente repercute a los órganos adyacentes. Sí. ¿Hay algo que me ayude a saber o a distinguir sobre la imagen anterior más que nada? ¿Cuál? Esa. Si es un segundo kit del pancreático o es un adenocarcinoso. Porque estaba también el segmento bilateral, y había también la cabeza del La pregunta que dice la doctora es ¿cómo yo sé si este no es un pseudoquiste? En realidad es muy importante esa pregunta que todo el tiempo nosotros debemos de tratar de plasmar en nuestro infarto. Cuando encontramos algo patológico en un órgano, la ecografía se basa en tratar de definir, o ustedes o yo tenemos que poner, esto es sólido, esto parece sólido, esto es líquido, esto parece líquido, o me da culpa, esto no tengo ni la más pálida idea de lo que es. Pero tenemos que intentar plasmar en una forma chuchi para que quede mal, ¿verdad? Entonces tenemos, doctora, varias alternativas, varios pasos a seguir, dentro de los cuales están las bases físicas. El principio, esa estructura, la sombra, el refuerzo. Esta estructura, ¿le puedo poner el punto focal en ese lugar? Se puede definir si eso es bien hipoecogénico o es algo anicogénico que tiene puntitos. Se optimiza la imagen. Tratamos de minimizar cualquier artefacto y definir si es sólido por el componente. Ahora tenemos herramientas como la elastografía o otros métodos de diagnóstico. Si no podemos definir si es sólido o quístico, lastimosamente tenemos que poner en el informe lesión hipoecogénica en la cabeza de páncreas no definida por este método, requiere otro método.
nosotros acá en Paraguay no estamos usando tan frecuentemente, no sé doctor si no puede ayudar el contraste con ecografía. Prácticamente nada. Pero, Pocas. por decir, es esto a lo que vamos a seguir a una endoscopía en donde me pueda definir mejor imagen. Pero esa es la que yo quiero dejar la idea con ustedes. Que no tienes, no tengas, no hay que tener vergüenza si no sabemos qué es, si es oleoquístico, pero no. Básicamente, doctora, cuando veas más quistes, veas los quistes complicados, veas los quistes complejos, veas los nódulos sólidos, vas a poder animarte a describir como algo sólido. Un quiste bien definido va a ser anecogénico, negro, homogéneo y fuerte. Algo sólido generalmente tiende a ser hipo y heterogéneo. Por eso justamente hay la plaza quística en el páncreas, ¿sí? En donde vamos a encontrar que ese contenido líquido va a tener tabiques y allá no hay más quistes simples, quiste complejo. Esos quistes pueden ser pequeño tamaño, pueden tener esta imagen. Se ve que es algo anecogénico con múltiples tabiques. Esto es un tumor. Puede ser benigno o maligno, pero ya no es más, no tiene la pinta de un pseudoquiste. Se pasa, justamente como le dije, al siguiente método, que es la tomografía, la resonancia o el contraste de. Vemos más tumulaciones quísticas dentro del páncreas, con múltiples quistes, esto es un adenoma multiquístico. Es solamente para tener los tumores del neuroendocrino, como los insulinomas, carcinomas, pueden ser también prácticamente. No se puede distinguir de un adenocarcinoma que esté ubicado en otro lado. Para eso se hacen estudios con contraste, ya sea con tomografía, con ecografía o con resonancia, en donde el comportamiento de eso nos va indicando la posible causa. Acá vemos un ejemplo, un tumor neuroendocrino en cabeza del páncreas. Qué grande que es este tumor en cabeza del páncreas. Ustedes se dan cuenta que hay algo que nos cierra. No hay dilatación de Wilson. Eso aportaría a un probable tumor neuroendocrino, pero vamos a ponerlo, sino que yo creo que ustedes entiendan que la descripción va a ser prácticamente similar. Pero en este caso el Doppler nos puede ayudar porque son tumores más polarizados, el otro no tanto, la adenocarcinoma. Doctor, Sí. y en el páncreas, por ejemplo, así como en las vías biliares, la imagen armónica le beneficia. Muchísimo, muchísimo. Bueno, esto es la armónica del equipo que tenga función. O sea que Para mejorar la imagen. es sugerente utilizar entonces, así como también, así como en las vías biliares. Exactamente. Todo lo que puedan. Lo que pasa es que, claro, va a estar preseteado tu equipo. Pero el equipo sea el mejor equipo que tenga, o de distintas marcas, pero mejor si es un Samsung, ¿verdad? Son equipos que se crearon ingenieros, médicos, de otros lados. Vos tenés que acostumbrarte al seteo de un equipo. O lo ideal sería que todos aprendamos a setear nuestros propios ojos, nuestra propia escala de grises, nuestro propio túnel. Para que alguien le diga, yo te puedo decir a una doctora que puede parecer a esto anecogénico, a otro tipo ecogénico, pero eso es ecógrafo estamos hablando, no en esta imagen. Hay muchas herramientas que tenemos que tendríamos que ver. Metástasis en el páncreas, el más frecuente es el riñón. Puede, en este caso, un caso típico en donde acá está una imagen de topografía, esto es el riñón derecho, esto es el riñón izquierdo, no está el riñón izquierdo, esto es una masa en el páncreas. Existe. Trauma pancreático es como todos los traumas de todos los órganos, tienen sus clasificaciones. Lo que hay que entender es que si tenemos el antecedente de trauma, tenemos que buscar también áreas líquidas o ecogénicas y va a tener probablemente pancreatitis cuando hay lesión. Conclusión.
podemos decir entonces? Que es muy complejo el páncreas. ¿Sí? Solo. Entonces, solo, y esto es lo que les quiero dejar. La práctica diaria y la repetición nos van a ir aclarando todas las dudas que tengamos. Lo que yo traté de hacer es solamente compartir la atención de ustedes y que ustedes puedan tener la forma de ir y organizarse y que tengan más tiempo para adentrarse. Y siempre vamos a estar abiertos a las preguntas o las dudas. Saber que en una ecografía abdominal la exploración del páncreas es obligatoria. Buscar el páncreas. No se puede poner una ecografía abdominal sin el páncreas. Que no se vea. Puede ponerse que no se vea. Les digo eso porque hay pedido y hay ecografía y ecografía. Hay gente que no menciona el páncreas. Hay gente que no menciona el bajo. No temer cuando, no hay que tener miedo de poner no visualizar el páncreas. Pero no nos quedamos en el primer intento. Esa es la idea. No se queden en el primer intento, en los primeros minutos. Traten de buscar. Hay que entender que siempre en el páncreas hay que sugerir un método diagnóstico diferente. ¿Sí? Evitar diagnósticos anatomopatológicos. ¿Sí? El término diagnóstico. No, el evitar significa no concluir solamente pancreatitis aguda necrotizante. No. Se puede poner en algún momento hallazgos que podrían sugerir una pancreatitis necrotizante, pregunta. Lo que no hay que hacer es definir el diagnóstico. Las lesiones quísticas, recordar la presencia de pseudoquistes con el antecedente de pancreatitis y que hay tumores quísticos en el páncreas. En la pancreatitis hay que caracterizarse con las imágenes, con los hallazgos, pero en la pancreatitis, volvemos a repetir, son datos clínicos laboratoriales. Hay que saber que las anormalidades congénitas pueden generar síntomas específicos. ¿Sí? No podemos detener a hablar cuál síntoma porque vamos a tardar mucho, pero si tu paciente tiene tal cosa, está repitiendo, bueno, hay que buscar eso. En las lesiones sólidas, la ecografía no sirve, doctora, sirven las lesiones sólidas. Hay que descartar que no sea un proceso inflamatorio focal. El adenocarcinoma es tumor no frecuente, necesita contraste, ya sea por ecografía, tomografía, resonancia, pero que la ecografía nos ayude a adelantar tiempo, más allá de que estamos en Paraguay, sabemos que si estamos en el interior o cuesta conseguir una tomografía, no podemos dejar en la duda, tipo, yo he visto un nódulo, pero quiero que le vea al otro doctor. Prácticamente eso es inaplicable. El tiempo que se puede perder es importantísimo. Si ustedes parece que ven un nódulo y ven un nódulo, saquen fotos, les mandan a los profesores, nos mandan a nosotros, o se arriesgan, imagen, aspecto, hipocogénico con cabeza de páncreas y mandan el informe. Porque cuando perdemos tiempo, lastimosamente en el páncreas, es algo muy grave. Profe, y Sí. en ese caso en el informe se puede agregar ya también, o sea, sugerir el estudio tomográfico o... Si sabes qué estudio y cómo se tiene que hacer, sí, doctor. Y eso te va, cuando leas, por ejemplo, adenocarcinoma o diferencial unisolinoma, el comportamiento del páncreas, del contraste o de la imagen, que te da una resonancia, sí. Puedes poner con otros métodos, pero la seguridad que te va a dar a vos, ¿qué estudio poner? Es cuando vos investigas. ¿Sí? Obviamente va a ser el siguiente paso, una tomografía o una resonancia, pero todas las lesiones del páncreas van a necesitar un método diagnóstico un poco para complementar. ¿Sí? Fue interactuado por eso.